Bueno, ¿cómo está? ¿Tiene frío? La mitad sí, la otra mitad no. ¿Quién sí tiene frío? ¿Quiere un ponche? Yo también. Pues sí, yo nomás le pregunté, yo no dije que le iba a dar. Qué malo soy, ¿verdad? Es que se antoja. Bueno, vamos a continuar con la serie de imprescindible. Imprescindible. Diga conmigo esa palabra, imprescindible. Comencé hablando de que es imprescindible la gratitud. La palabra imprescindible significa que no debe faltar. Es decir, si somos cristianos, no debe faltar un corazón agradecido. También la semana pasada hablé de la obediencia. ¿Cuántos saben que obedecer es necesario? Y que es una bendición y que se necesita y que todos podemos y debemos crecer en obediencia. ¿Ok? Así que hoy vamos a continuar. Vamos a abrir la Biblia. Bueno, está el versículo aquí de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer tres versículos. Si lo puedes poner. Vaya, ya se soltó la lluvia otra vez. Puede leer ahí, dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. Sigue. Sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Vuélvelo a poner. Vamos a leerlo todos en voz alta desde el 14. ¿Listos? 1, 2, 3. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿De qué cree que le voy a hablar? Qué inteligentes, ¿eh? La santidad es imprescindible. En el reino de Dios, la santidad es imprescindible. Es decir, no debe faltar, es necesaria. ¿Y por qué? Porque ¿quién nos llamó? Y Él es santo. Por eso dice ahí, ustedes sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y si queremos caminar con Él, necesitamos ser santos. Así que vamos a ver tres cosas en cuanto a la santidad. Voy a decirle qué es la santidad. Voy a decirle, número 2, la santidad en los hijos de Dios. Y número 3, cómo vivir o crecer o andar en santidad. ¿Ok? Entonces lo primero es, ¿qué es la santidad? Ahora mire, necesito abrirle mi corazón. Dios ya me había dicho que hablara de esto desde hace meses, pero yo estaba como que al otra, la semana que viene, y yo necesitaba escuchar el momento exacto, porque eso es parte de mi trabajo. El momento que Dios me diga ahorita. Y yo ya estaba preparando esto, pero realmente es un tema difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque la realidad es que no podemos comprender la santidad de Dios. No se puede. ¿Y por qué no se puede?
porque vivimos en un mundo caído y nacemos así. Entonces, desde que nacemos y vamos siendo educados y vamos creciendo, vivimos rodeados de maldad, de pecado, de suciedad, de perversión, de cosas torcidas. Al punto es que no podemos diferenciar lo bueno de lo malo, y menos cuando estamos lejos de Dios. El pecado llega a ser normal cuando estamos sin Dios. Es normal. Es como cuando uno se acostumbra a la mugre. ¿Usted conoce gente acostumbrada a la mugre? Algunos no saben si sí o si no, porque no saben si están o no acostumbrados a la mugre. Hay gente acostumbrada a la miseria. Piensa que ese es su estado normal. Lo ven porque toda la vida han vivido así. No conocen otro estilo de vida. Y en cuestión de la santidad es igual. Ya está más fuerte la lluvia. Señor. ¿Sí me escuchan o más o menos? Voy a intentarlo. Así que usted haga su esfuerzo, yo hago el mío. Usted presta atención y yo me esfuerzo. Nacemos en un mundo contaminado. Cuando Dios nos toca, cuando nacemos de nuevo, es como si se nos abrieran los ojos y nos damos cuenta qué tan malos somos. Algunos tienen un poco de idea desde antes, pero no la magnitud. Es como cuando tienes una playera, según tú, blanca, pero está percudida, pero para ti es blanca. Y hasta que no la comparas con una verdaderamente blanca, dices, ah, caray, no está tan blanca como yo pensaba. Entonces, la santidad es difícil de entender por eso, porque ninguno de nosotros nos hemos topado con la plenitud de la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios es su gloria. Y está escrito que no hay uno solo que pueda ver a Dios y viva. Por eso cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, le dice, métete allá a la hendidura de la peña, ahí medio escondidito para que te protejas poquito, y solo te voy a mostrar mi espalda. Y no es porque Dios no quiera mostrar su gloria, pero Él bien sabe que si nos topamos con esa gloria, simplemente nos desmenuzamos, porque su santidad es su gloria. Entonces la mente humana no logramos entenderla. Podemos conocer la teoría, y ahorita voy a hablar un poquito de teoría, pero vivencia es otra cosa. ¿Y sabes por qué? Porque cuando experimentas un poquito la santidad de Dios, lo que experimentas es miseria. Cuando percibes su pureza, tú te sientes miserable, te sientes sucio, te sientes mal, te sientes incómodo. Y si tú nunca te has sentido incómodo con tu pecado, no te has encontrado con la santidad de Dios.
Si sigues cometiendo lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez, no te has topado con la santidad de Dios. Tu conciencia a lo mejor te acusa, pero no es lo mismo. En cuanto uno medita en esto, lo primero que sientes es eso. Te sientes sucio, porque dentro de ti sabes que no hay pureza total. Tú y yo sabemos eso, que no hay pureza total. Porque cuando hablamos de santidad, santidad es pureza completa en todas las áreas. ¿Quién de nosotros es puro en todas las áreas? La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No lo hay. Entonces, cuando Pedro, Juan y Jacob fueron llevados con Jesús al monte y que él se transfigura, una de las muchas cosas que ellos ven fueron sus vestidos, ¿lo recuerda? Y dice claramente que los vestidos ¿cómo eran? Un blanco que no se ve en este mundo. No existe, porque este mundo está caído. Pero Jesús muestra algo que es difícil de explicar. Un blanco resplandeciente más allá de lo conocido. Esto es solo una pequeña muestra de lo que es santidad y pureza. Porque la santidad para nosotros es algo más subjetivo que objetivo. Porque yo no puedo decir cuánta pureza, qué cantidad de pureza hay en las personas. No se puede. Quizás podríamos decir que un niño es más puro que un adulto, porque le falta barrio, decimos nosotros. Esa frase de te falta barrio, ¿qué le estamos diciendo? Te falta pecado, mano. Pues sí. Te vieron la cara porque te falta barrio, ¿verdad? Pues sí, te falta maldad. Tópate con la maldad, te van a ensuciar, te van a contaminar y ya vas a ser como toda la bola de cochinos. Es básicamente lo que se nos está diciendo. Entonces no podemos medirla, pero para Dios la santidad es algo objetivo. Para nosotros puede ser subjetivo porque no podemos verla exactamente, pero para Él no. Entonces, hermanos, realmente todos nuestros héroes, y no estoy hablando de superhéroes de Marvel, estoy hablando de héroes de la fe. Todos nuestros héroes realmente son viles delante de la santidad de Dios. Porque ¿cuántos no admiran al profeta Isaías, por ejemplo? O sea, si usted ha leído al profeta Isaías, dices, wow, qué revelaciones tan fuertes. Pero él mismo, cuando tuvo un encuentro con Dios, ¿qué fue lo que dijo? Ay de mí, porque comparó su blanco con el blanco de Dios. Comparó su pureza con la pureza de Dios. Y te das cuenta que no hay comparación. Por eso es difícil. Entonces realmente no podemos comprender la santidad. No la podemos definir tal cual es. Pero intentamos, porque de alguna manera tenemos idea de lo que significa. Cuando yo empecé a estudiar más de esto, de verdad me sentía tan indigno, tan vil. Y escuché, creo que ya le pueden acomodar más esto, ya se bajó la lluvia, para que no se vicie, por favor, allá atrás. Gracias. Leyendo, no sé si esto que les voy a decir es verdad o no, pero me ayudó la ilustración. Estaba leyendo
Y se dice que cuando Leonardo da Vinci pintó la Última Cena que todos conocemos, pintar el fondo, las mesas, los vestidos, todo eso fue fácil para él. En donde él empezó a luchar fue con los rostros, porque él quería con los rostros transmitir la personalidad de cada discípulo. De hecho, se dice que a Judas no sabía a quién pintar. Y alguien por ahí dijo que se pintó a sí mismo. No lo sé. El que representa a Judas es como un autorretrato, como transmitiendo: yo soy ese Judas que traiciona al Señor. Pero cuando llegó al rostro de Jesús, según lo que leí, repito, no sé si sea cierto, dice que se detuvo y dejó de pintar por un tiempo, porque no se sentía digno, porque no tenía ni idea de cómo es el rostro de Dios. ¿Cómo es? Pero como este cuadro se lo mandaron a hacer, tenía que terminarlo, y él terminó haciendo pues el cuadro que conocemos, pero él mismo dijo: no soy capaz de dibujar ese rostro, porque realmente no sé cómo es mirar el rostro de Dios. Entonces yo dije: es verdad, hablar de santidad, de la santidad de Dios es así. Es difícil, pero Dios nos pide ser santos. Así que vamos a intentar, ¿está bien? En las escrituras se habla de santidad muchas veces. Por lo menos encontramos 600 veces. 600 veces en diversas maneras hablando de santidad. A los cristianos, es decir, a usted y a mí, en la Biblia se nos llama santos. Cada que usted lee: dile a los santos que están en Judea, o dile a los santos que están en Roma, o dile a los... No se refiere a imágenes, se refiere a personas creyentes en Jesús. Hoy Dios diría: dile a los santos que están en vida eterna. Entonces se habla de santidad, porque la santidad es necesaria en el reino de Dios. Porque ya leímos: sean ustedes santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Cuando Isaías tiene esta revelación del trono de Dios, él ve obviamente un trono, pero ve terafines, y él describe lo que estos seres alados celestiales pronunciaban. Y lo que pronunciaban es precisamente esa palabra: santo, santo, santo. Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, nosotros decimos amén, pero honestamente no tenemos idea de lo que eso significa. La realidad, yo no. Porque no es algo aprendido, hermanos. No es de que los programaron para que recitaran eso. Ellos ven algo que usted y yo no vemos. Ellos están viendo, contemplando algo que usted y yo no contemplamos. Y ellos reaccionan ante esa presencia indescriptible. Y la frase que resulta es esa palabra: santo, santo, santo. Y esto mismo aparece en Apocalipsis capítulo 4 versículo 8, porque dice: cada uno de estos seres tenía 6 alas y estaban cubiertos de ojos por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Eso es lo mismo que Isaías vio. Entonces usted y yo entendemos que santidad es pureza. Pero ¿pureza a qué nivel? No sabemos. Es pureza, lo más puro que usted puede entender, no lo le escribe.
Es lo más puro de lo más puro. Entonces entendemos que en Dios no hay impureza. Santidad es perfección. ¿Qué es lo más perfecto que usted conoce? Pues eso multiplicado, no sé. O sea, no lo puede, nuestra mente no lo puede entender, hermanos. Pero esto nos hace saber que en Dios no hay imperfección, porque Él es santo. Santidad es bondad pura. Si usted conoce a alguien buena gente, solo es una salpicadita. Y vaya que yo he conocido gente que tú dices, esa sí es un pan de Dios. Hay poquitos, escasean. Pero eso es una nada con la bondad de Dios. Es decir, que en Dios no hay nada de maldad, nada. Santidad es verdad. ¿Qué es lo más veraz que usted conoce? En Dios no hay nada de mentira. En Dios no hay nada de falsedad. En Dios no hay ni una pizca de engaño. Todo eso es santidad. Entonces, ese Dios que ni siquiera podemos describir, que es santo, que solo imaginamos de alguna manera, nos dice, ustedes sean santos porque yo soy santo. ¿Cómo podemos ser santos? Bueno, lo primero es que usted no puede ser santo en sus propias fuerzas. Nadie puede. Con tu esfuerzo no puedes. Con tus propios recursos, con tu propia capacidad, no puedes llegar a la santidad. Es necesario que Dios te santifique. ¿Y cómo es que Él nos santifica? Primero, Él nos ha santificado a través de la cruz de Cristo. Estoy hablando ya de la santidad de los hijos de Dios. Es mi punto 2. A través de la cruz de Cristo, Él derrama su sangre como un acto de expiación y de pureza para quitar, eliminar el pecado en nuestra vida, para que podamos tan siquiera dirigirnos a Él y estar delante de Él sin ser eliminados. Porque ninguno de nosotros podía pagar su propia deuda sin morir. Levítico 19:2 dice, dile a los israelitas que sean santos porque yo soy santo. Entonces desde antes, ¿no? Ahorita leímos primera de Pedro, pero este mandamiento viene desde antes. Fue necesario santificarnos a través de la cruz de Cristo. Dice Levítico 28, obedezcan mis mandamientos, pónganlos por obra. Dice, yo soy el Señor que los santifica. Entonces, se nos enseña, y bueno, los teólogos han encontrado que la santidad en las personas se obtiene de dos maneras. Primero con el evento de Cristo y luego con el proceso de caminar en ello. Es decir, es lo que se llama santidad posicional y santidad progresiva. La santidad posicional es la que Cristo nos da gratis. A usted no le costó nada, a Él le costó la vida. Y usted poner su fe en la cruz, en el acto de su muerte, de derramar la sangre. Cuando usted cree y confía en eso, Dios toma tu vida, te quita tu mugre y te pone su pureza. Y delante de Dios, Él no ve la mugre en nosotros, sino ve a Jesús en nosotros. Él nos pone santidad para poder convivir con Él. Esa es la santidad posicional que se nos regala, digámoslo así, a través de la cruz y por la fe. Pero luego viene este proceso de santidad progresiva.
Porque Dios destinó que su pueblo fuera santo desde un principio. Es decir, crearnos a su imagen y semejanza significa que sí podemos reaccionar, por lo menos en una medida, aunque sea chiquita, como Él reacciona. No a la medida de Él, porque pues Él es, ya dijimos, pleno. Ahora, quiero enfocarme en el último punto, que es cómo. Porque ahí fui bendecido yo también. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos separados de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, estamos separados para Dios. Sin Cristo, separados de Dios. Con Cristo, separados para Dios. Dios espera, escúcheme bien, Dios espera que usted y yo vivamos conforme al estándar del cielo. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie le verá. Si usted no ha recibido a Cristo, si usted no ha nacido de nuevo y no hay evidencia, este es un día especial. Usted hoy no se vaya de aquí para que entregues tu vida a Cristo verdaderamente y sepas, tengas la conciencia y la certeza de que Dios ha perdonado tus pecados. Y vendrá la santidad posicional y entonces podrás ver a Dios. Pero es necesario que mientras tú te mueras o mientras Jesús regrese, camines en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? ¿Qué es vivir en santidad? Vivir en santidad, como ya dije, es vivir conforme a los estándares del reino de los cielos. No es conforme al estándar de la religión. Porque escuche bien, la santidad que es progresiva, no la posicional, porque esa ya la tiene, pero usted debe caminar. Esa santidad comienza de adentro hacia afuera. Se lo explico. Es más fácil aparentar vivir en santidad que verdaderamente vivir en santidad. Es mucho más fácil poner cara de santo, vestirte decoroso, tener palabras decorosas, santificadas. Eso es más fácil que tener intenciones purificadas. Es más fácil fingir que eres cristiano que pensar todo el tiempo de manera pura. Pero como ni usted ni yo vemos los pensamientos ni las intenciones, entonces no nos preocupa tanto. Pero ¿qué crees? Hay alguien que sí ve las intenciones de tu corazón y tus pensamientos. Yo a usted lo engaño y usted me engaña a mí. Aquí te ves bien lindo igual que yo. Pero usted no conoce las intenciones de mi corazón, ni yo conozco sus intenciones, a menos que salgan a la luz. Usted y yo sabemos que somos el templo del Espíritu, ¿verdad que sí? Hablando físicamente, el templo más glorioso que ha existido es el templo de Salomón. Y este templo no solo tenía una bonita fachada, en su interior había tesoros. Y esto debe ser el reflejo de este templo, no solo con una fachada bonita, sino que en mi interior debe haber tesoros. Tu interior debe acumular tesoros. Eso es santidad. De adentro hacia afuera. Porque si adentro
Me ocupo, no me preocupo, me ocupo de estar purificando mis intenciones, de estar purificando mis pensamientos, de estar purificando mis deseos. Eso terminará reflejándose en mi exterior. Alguien dijo que el agua refleja mi rostro, pero en la persona, mi físico refleja mi corazón, es decir, mi actuar refleja mi corazón, mis palabras reflejan mi corazón. Y Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Jesús habló duramente con los fariseos, les dijo: ustedes parecen sepulcros blanqueados, porque por fuera se muestran hermosos, traen vestimenta honrosa, sagrada, tienen posiciones, ¿verdad?, que los hace ver ceremoniosos y respetables. Tienen un lenguaje, ¿verdad?, que parece que impresiona, pero por dentro están podridos. Y fue lo que le enseñó el Espíritu Santo al profeta Samuel cuando intentaba ungir a los hijos de Elí. Le dijo: no mires a su parecer, no mires lo grande de su estatura, no mires su apariencia. Dice: los hombres miran eso, pero yo miro el corazón. Entonces, la verdadera santidad, ¿dónde comienza? ¿En cómo nos vestimos? No, comienza en nuestro corazón. Por eso hablar de santidad, meditar en la santidad, te vas a sentir incómodo, porque tú y yo sabemos que estamos cortos. Usted y yo sabemos que nos falta, pero no por saber que nos falta debemos rendirnos. Simplemente debemos ser lo suficientemente humildes para derramar nuestro corazón delante de Dios y decir: Señor, esta parte de mi vida te necesita. Yo necesito rendir esto. Yo no sé cómo cambiar esta cosa. Yo no sé cómo modificar esto, mi modo de pensar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es vivir en santidad? Vivir en santidad, escucha bien, es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, esto está en Romanos 12 y tengo esa cita bíblica, vamos a ponerla, porque analizamos estos 3 versículos que están hermosos. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. Ahora, pausa. Aquí la palabra cuerpo no solamente está hablando del físico, realmente es tu vida. Presenta tu vida, todo tu ser, ¿está bien? No solo es el cuerpo físico. Tu cuerpo es sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. ¿Sigue? No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que compruebe cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, lo primero a notar: santidad es sacrificio. Dígalo conmigo: santidad es sacrificio. Es decir, que caminar en santidad es sacrificio. No es algo que brota y que no cuesta. ¿Por qué? Porque andar en santidad implica matar algo de ti. Mastícate eso. Andar en santidad implica matar algo de ti. Ahora, ¿por qué es difícil? Porque no es matarte todo a ti. Es decir, nomás matas una parte de ti y lo otro se queda vivo. Por eso duele. Por eso dice sacrificio vivo. Es como una contradicción ahí. ¿Cómo voy a sacrificar algo vivo y sigue vivo? Porque no es matarte todo. Es solo matar tu egoísmo, tu orgullo, tu soberbia, tu carnalidad. ¿Y eso a poco no duele? ¿Cuántos se han pegado en la combi y han fingido que no les dolió?
El ejemplo perfecto. Pero tu orgullo le hace creer a los demás que no te dolió. Mentiroso, sí te dolió. Es eso. O sea, se trata de pedir perdón. ¿A poco no duele? Si no te duele, estás porque estás bien para atrás. Pero realmente duele. Humillarse duele. Eso es sacrificio y eso es santidad. ¿Obedecer duele, sí o no? Sí. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Mata una parte de ti, la otra se queda viva para gritar. ¡Ah! Me duele mi orgullo. Sí, sí duele. Entonces aquí se presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo. Sacrificio habla de un costo. Cuesta, sí. Cuesta la muerte de tu carne. El hecho de que siga vivo, escucha bien, indica que el sacrificio es constante. Diezmar duele, sí. Ofrendar duele, sí. Luego dice que esto es agradable a Dios. ¿Por qué? ¿Acaso Dios se alegra de que te duela? No, se alegra de que obedeces. ¿Por qué? Porque andar en santidad es bueno. Y ahorita te voy a decir más adelante acerca de esto. Ahora, luego este versículo, pónmelo otra vez, esa parte donde dice el otro, agradable a Dios, y luego dice esta frasecita, hacer esto es que tu culto, ¿qué? Racional. ¿Qué es eso? Esto me encantó. Me mató a mí, pero me encantó. Porque cuando tú entiendes ya que perdonar es bueno, te va a doler, pero tú lo haces porque es bueno. Eso es un culto racional. La palabra culto habla de una acción dirigida para Dios. Aquí tenemos un culto. Lo que hacemos aquí son actividades hacia Dios. Es un culto. Entonces tu culto racional es tu culto inteligente, tu culto intencional, es decir, que va más allá de tus emociones. No quiero perdonar, pero perdono porque sé que eso me lo manda Dios y estoy sacrificando mi orgullo y mi soberbia y me está doliendo, pero obedezco. Es un culto racional. Obedeces porque entiendes. ¿Alguien aquí no entiende lo que significa amar a tu prójimo? ¿Entendemos? Por eso presentamos nuestros cuerpos, nuestras vidas en sacrificio vivo constante. Y esto será culto, es decir, esto será, escucha bien, actos de adoración al Señor. La palabra culto tiene que ver con eso. Cada vez que tú haces algo obedeciendo al Señor, estás caminando en santidad y esto desprende un aroma de adoración al Señor. Ahora, vivir en santidad es vivir en pureza espiritual, pureza moral, pureza mental y pureza física. O sea, todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo. Y como no tenemos esa pureza, tenemos que estarla buscando por medio de la obediencia. O sea, somos santos de manera posicional, pero hay que caminar en esa santidad. Entonces, fíjese, la Biblia nos ayuda a esto, porque cómo se experimenta o cómo hacemos esto, necesitamos la palabra de Dios forzosamente. No podemos caminar en santidad sin este libro.
¿Por qué? Porque aquí está escrito lo que debes y no debes hacer. Pero ¿qué crees? Que si no lo lees, se te olvida. Y más porque andas allá afuera en un trabajo donde todos son no cristianos, en un ambiente muy pesado, rodeado de gente pecadora, diciéndote ideas, enseñándote cosas que van en contra, y estás bombardeado por cosas en tu celular, por cosas. Entonces llega el momento en donde es más fuerte la corriente del mundo en ti que lo que dice Dios. ¿Alguien aquí conoce gente que se dice cristiana que anda en malos pasos? La miras en el espejo todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo que es cristiano y andaba borracho? ¿Cómo que es cristiano, verdad? Y anda de coqueto con otra que no es su esposa. ¿Cómo que es cristiano y anda mintiendo abiertamente? ¿Cómo? ¿Sabes por qué? Porque ha dejado de renovar su mente. Yo te aseguro que esa persona que anda en eso tiene bastantito que no agarra la Biblia. De tal manera que se hace normal vivir y actuar como actúan los demás. ¿Por qué? Porque necesitamos esto. Sin esto es prácticamente imposible caminar en los estándares del cielo, porque yo necesito que me estén recordando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez lo que piensa Dios. Mira, ejemplo, solo un pequeño ejemplo. Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 3. Este no está en la pantalla, así que búscalo en tu celular o búscalo en tu Biblia. Colosenses 3, solo es un ejemplo. Colosenses 3. Efesios, Filipenses y luego viene Colosenses. ¿Ya llegó? Vamos a leer versículo 5. Dice, haz morir, sacrificio, ¿no? Haz morir lo terrenal en ustedes. Y luego dice exactamente qué: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Por qué? Porque todo eso es idolatría. ¿Cuántos se acordaban que las pasiones desordenadas es idolatría? La neta, no. Gracias por ser honesto, ¿no? La verdad es que no. No estamos conscientes que, ay, ¿a poco? Ahí dice. Pero no estamos conscientes. Por eso necesito leer la Biblia, para que me recuerde que qué. Dices, no, yo no estoy fornicando. Bueno, pero ¿qué tal la impureza? Bueno, pero ¿qué tal las pasiones o los malos deseos? ¿Cuántos saben que los malos deseos son idolatría? Entonces, hermano, mira, no se trata que salgas culpable sintiendo, no. Se trata de que entendamos que Dios es santo y que nos manda a vivir en santidad. Y que para eso necesito esto constantemente, constantemente. Fíjate, vete al versículo 12. Ahí mismo, Colosenses 3:12. Dice, vístete como escogido de Dios. ¿Cómo te debes vestir? Ahora, obviamente no está hablando de ropa, está hablando de virtudes. Y aquí las menciona: santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, solo estoy dando ejemplo
de cómo necesitamos la palabra de Dios para que nos ayude a caminar en santidad. Otro ejemplo, vete a Efesios. Efesios capítulo 5. ¿Ya estás por ahí? No, hombre, aquí todo el capítulo es estarnos recordando y recordando, porque necesitamos recordar, hermanos, cómo debemos vivir. Versículo 1, sed pues otra vez imitadores. ¿Por qué debemos imitar a Dios? Porque ¿quién es el que es santo? Él. Dice, anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y otra vez dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos, ni palabras que deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos. Fíjate, versículo 7, me detengo tantito. Yo he dado este consejo que le voy a decir ahorita a más de un joven. Fíjate con quién te juntas aún dentro de la iglesia. Ya estoy promoviendo elitismo. No, es que no porque vengan a la iglesia significa que están caminando con Dios. Háblale a todo mundo, sí. Sea amable con todo mundo, sí. Pero no te dejes arrastrar por los que son tibios. Porque se dejan arrastrar. Empiezan bien, andan bien y de repente se empiezan a juntar con alguien que anda más o menos y al rato ya los ves. No es porque seamos payasos y sangrones, no. Tenemos que tener cuidado, cuidar nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos personas influenciables. Esa es la realidad. Nos dejamos influenciar. No lo estoy regañando, lo estoy amando. Sigue diciendo, versículo 11, nos saltamos, dice, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 15, mira pues con diligencia cómo andes, no como necio, sino como sabio. Aprovecha bien el tiempo. ¿Sabes que aprovechar el tiempo es santidad? O sea, el término santidad es tan amplio. No nomás es pon carita de sufrido, no. Y podría seguir porque luego empieza a hablar del matrimonio y a todos nos da con ganas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Estoy leyendo el versículo 22. Porque el marido es cabeza de la mujer. Todo esto es santidad, hermanos. Maridos, versículo 25, amen a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Versículo 27, con el fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa. Y podría seguir. Más abajo dice, versículo 32, 33. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Esto es santidad. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 4, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. Versículo 5, siervos, obreros,
obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor. Eso es santidad. Versículo 6: no sirvan al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad. Entonces, hermano, no podemos, repito, andar en santidad si no meditamos esto. Pero ¿qué dice Dios? Sean santos, porque yo soy santo. Otra manera de caminar en santidad es la comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu quien nos dice: hey, resuelve esto en tu corazón. Hey, haz esto, ajustate aquí. La comunión con el Espíritu es necesaria. Quiero terminar porque se me acabó el tiempo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Ok, sí, porque Él es santo, no, pues suficiente. Pero te voy a hablar rápidamente 3 beneficios de la santidad. 3 beneficios. La primera es que la santidad, tu santidad, testifica de Dios. Una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios que se esfuerza por caminar en santidad, va a reflejar a Dios, va a testificar que Dios está con él, va a testificar que esa persona conoce a Dios. Nuestra manera de vivir piadosa da testimonio no solo de que Dios existe, sino de que Él está en nosotros. Y eso es un beneficio maravilloso. Porque santidad no es ser payaso y no le hablo a nadie porque me contamino. No, es aprender a relacionarnos, guardando el corazón y la mente y reaccionando lo más espiritual posible. Y uno da testimonio. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué le das otra oportunidad? ¿Por qué perdonas? ¿Por qué? Porque Dios está en mí. ¿Por qué no tienes relaciones sexuales, jóvenes? Porque Dios está en mí. ¿Por qué no andas con cualquier muchacha que se te avienta? Porque Dios está en mí. Damos testimonio de Dios cuando vivimos en santidad. Mujeres que viven hoy en este movimiento feminista, ¿por qué someterse a su marido? ¿Por qué honrar a su marido? Porque Dios está en mí. La segunda bendición precisamente es que la santidad genera bendición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos lo que está escrito, al obedecer caminamos en santidad. Y cuando obedecemos generamos bendiciones a nuestro favor. Las promesas de Dios se cumplen donde hay santidad. Yo quiero felicitar a los que ya y sacaron su cita para hablar conmigo sobre las profecías. Ya esta semana, digo, sí les cayó el 20 a algunos y hablamos y platicamos. Y por lo menos para mí como su pastor fue provechoso hablar con cada una de esas personas. Todavía me falta hablar con más. Pero nos dan palabra de Dios y queremos que se cumpla, pero si no ajusto mi vida a los estándares de Dios, yo mismo freno la palabra. Yo mismo. No es que Dios no quiera, o no es que el profeta fue mentiroso, es que yo no estoy haciendo los ajustes que se requieren para que eso suceda. Usted vea cómo él llamaba. Un ejemplo, no sé, Juan el Bautista tenía que vivir como un nazareo. Y esto era un estilo de vida completamente diferente al común. Sansón mismo. Tiene que uno alinearse, porque para que haya el cumplimiento tiene que haber santidad. Es lo que demanda Dios.
Cuando usted y yo obedecemos, generamos bendición. Y la última cosa, ¿por qué es bueno vivir en santidad? Porque la santidad preserva el avivamiento. Repito eso, la santidad preserva el avivamiento. Dios nos visita y nos está visitando, y eso es avivamiento. Estamos viendo cosas hermosas, está viendo milagros, señales, los dones se están activando. Es el inicio de cosas buenas. Esto es un visitar de Dios, pero si queremos preservarlo, necesitamos caminar en santidad. ¿Por qué? Porque cuando sacrificas tu carne, le estás enviando un mensaje a Dios. Escúchame bien. ¿Cuál mensaje? De que tú lo escoges a Él y no tu pecado. De que tú lo prefieres a Él y no tus malos deseos. De que tú prefieres su voluntad y no la tuya. Enviamos mensajes al Señor cuando Él ve que tomamos decisiones conforme a la palabra. Estamos enviando mensajes. Por eso el apóstol Pablo dice: el que roba, no robe más. El que miente, no mienta más. El que engaña, no engañe más. Escoge el camino de la bendición, porque le haces saber a Dios que lo prefieres a Él que tu pecado. El Espíritu de Dios fluye donde hay santidad. El Señor muestra su gloria donde hay santidad. Los milagros fluyen más fácilmente donde hay santidad. Y sobre todo, escúchame bien, la autoridad espiritual se hace presente donde hay santidad. ¿Queremos autoridad sobre los espíritus inmundos? Sí, y Dios nos la da. Pero si nosotros caminamos en autoridad, en santidad, esa autoridad se hace presente. Es como lo que narra el libro de los Hechos con los hijos de Seba, que quisieron sacarle el demonio a alguien, o los demonios, en el nombre de Jesús y de aquel que predica Pablo. Y los que han leído saben de qué pasó. O sea, los demonios le dijeron: mira, sabemos quién es Pablo y quién es Jesús, pero tú ¿quién eres? No es fórmula mágica. ¿Quieres autoridad? Camina en santidad. Porque los demonios tiemblan más a un hijo obediente que a alguien parlanchín nada más. Por eso es buena la santidad. Testificamos de Dios, generamos bendición y cuidamos el avivamiento cuando tomamos decisiones de caminar en santidad. Porque la santidad es imprescindible en el reino de Dios. Póngase de pie conmigo. Nuestra principal ocupación debe ser esta: caminar en santidad. Ninguno de nosotros, yo tampoco, somos perfectos en la santidad. Es decir, que todos tenemos asuntos que arreglar. Y entre más obedientes seamos, Dios mira todo eso. Dios observa todo eso. A Dios no le podemos engañar, hermanos.
Su misericordia es buena y es grande y es para siempre, porque Él es misericordioso. Y Él enviará vez tras vez su palabra de alguna manera para hacernos reaccionar. Ya sea por medio de la Biblia, por medio de una predicación, por medio de una profecía, por medio de un comentario de otra persona. Dios te estará hablando, al igual que a mí, para indicarnos el camino por donde debemos andar. Por eso es bueno congregarnos. Dice la Escritura, no dejen de congregarse, y más cuando ven que aquel tiempo se acerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo final. Porque en el tiempo final hay mucha confusión, hay mucha guerra espiritual. Y si dejamos de congregarnos, dejamos de recibir mensajes de Dios que nos bendicen. Dejamos de exponernos a un ambiente espiritual que necesitamos para renovarnos. Hoy Dios renovó a más de uno a través del tiempo de ministración, porque Dios realmente nos ama, hermanos. Y la Biblia dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia también dice, fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Es decir, Dios tiene un compromiso con su iglesia. Dios está determinado contigo. Si tú y yo somos infieles, Él sí es fiel. Si tú y yo fallamos, Él no falla. Si tú y yo nos desviamos, Él nos regresa. Él nos habla. Él nos corrige si es necesario. Él nos disciplina si lo necesitamos. Porque fiel es el que nos llama. Y yo oro en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que produzcas el querer como el hacer en nuestro corazón. Porque muchos quizás pensamos que estamos bien. Pero como el salmista dijo, examina mi corazón. Examina mi corazón, examina nuestros corazones. Y solo tú, Espíritu Santo, puedes producir el redarguir que se necesita. No para sentir condenación, sino para tener la fuerza para cambiar, para buscar ayuda, para humillarnos delante de ti, para suplicar que seas tú obrando en nosotros. Gracias porque ya hemos sido santificados a través de la cruz. Ahora ayúdanos a ser santos en toda nuestra manera de vivir, como dice la Biblia. Santos en toda nuestra manera de vivir. Cosas a las cuales estamos acostumbrados, pero que realmente no son como tú esperas. Pero para nosotros se ha sido normal, porque nos acostumbramos a hablar de cierta manera, a tratarnos de cierta manera, a reaccionar de cierta manera, y sentimos que es normal. Y nos hemos quedado en estándares muy abajo. Ayúdanos a seguir creciendo, ayúdanos a seguir avanzando, ayúdanos a santificarnos. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Vamos a terminar orando unos por otros otra vez. Y una vez que usted termine, se puede retirar. Terminamos. Pero ¿por qué quiero volver a orar? Porque cuando nos bendecimos, el Señor nos usa. Entonces solo acércate a alguien y
ora y pidan juntos, Señor, ayúdanos a caminar en santidad. Ayúdanos como iglesia a hacer ajustes. Ayúdanos a ser valientes para tomar las decisiones que debemos tomar. Ayúdanos a ser obedientes para obedecer lo que tú nos estás hablando. En el nombre de Jesús.